SOS Libre, el servicio integral de cuidados de Beneficia. La directora y una scripta del Liceo 44 de Rincón de Melilla resultaron golpeadas al intentar separar a un grupo de adolescentes que se peleaban a unos 20 metros del centro educativo. La pelea era entre alumnos del liceo y jóvenes que no pertenecen al centro. Los docentes se comunicaron inmediatamente al 911, pero como no llegaba ningún móvil, llamaron 2 veces más. Según el relato de los profesores, la policía demoró unos 40 minutos en llegar. Una emergencia móvil asistió a la directora y la scripta agredidas, que resultaron con hematomas y tuvieron una crisis nerviosa. Durante este miércoles, los profesores del Liceo 44 no dieron clases, pero realizaron talleres para tratar la situación con los alumnos, actividad que se va a repetir el viernes. En la medida en que la pelea fue fuera del liceo y el centro cuenta con portero, los docentes propondrán a las autoridades mejorar la coordinación con la seccional de la zona para que la respuesta sea más rápida, explicó a Telemundo el profesor Leonardo Guedes, docente del liceo e integrante de ADES. Por su parte, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo anunció que este jueves hará un paro de 24 horas por los hechos de violencia sufridos por las 2 docentes del Liceo 44. Bien, imagino que a esta altura debe ser más de uno el que se está cuestionando, además de la propia ministra de Educación, ¿no? La validez de la medida o de la eficacia, en todo caso, de los paros. Le damos la bienvenida a quien nos acompaña en este momento en el programa para analizar este tema. Pablo Romero, docente de secundaria, que además nos ha visitado en más de una oportunidad. Pero bueno, gracias por la nueva invitación. No, a ver, está 100% a favor de la necesidad del paro. Una cosa son los talleres que se imparten tras episodios de esta naturaleza, que está bárbaro, genera de vuelta el vínculo, ¿no?, con comunidad, volver a poner las cosas en orden. Los talleres, ahora el paro. Bueno, lo que pasa es que el paro, por ejemplo, lleva a que hoy estemos pensando un poco también esta temática que estemos también hablando acá. Lamentablemente, a veces los modos de colocar los temas en la discusión pública a veces pasan por medidas que en general puede ser que en mi caso no comparta como medida que pueda solucionar efectivamente algo respecto del tema, pero yo creo que nos adelanta mucho en el sentido de ponerlo en la discusión, ¿no?, de poder discutir esta cuestión. Sí, ahora, yo entiendo la lógica de, al hacer el paro, tienen prensa y la prensa de alguna manera ayuda a que ciertas cosas se pongan sobre la mesa y en el mejor de los escenarios se atienden los reclamos. Yo lo entiendo cuando hablamos de problemas de salarios, edilicios, programáticos. Ahora, en el caso de violencia a la que estamos asistiendo dentro o fuera del aula, perpetuada por madres, padres o alumnos, ¿los paros no han generado ninguna diferencia o sí? No, yo insisto en el punto que yo creo que es un grito, si se quiere, del desamparo que vivimos algunos docentes. Muchas veces en el trajín, digamos, cotidiano ¿no?, las muchas noticias que van emergiendo, las situaciones que se van planteando, esto parece que a veces nos detenemos puntualmente a intentar abordarlas un poquito más cuando a veces hay un paro. Y a veces nos focalizamos de repente en la cuestión estricta del paro, pero creo que hay otros problemas de fondo que son, que hacen a la cuestión y que son bastante más importantes. Digo, por ejemplo, en el planteo que se hace desde ADES respecto de las herramientas que por ahí los docentes estamos necesitando para que estas situaciones no se repitan, ¿no? Creo yo, hay una especie de grito casi de desesperación de que acompañen a las instituciones educativas y a los docentes. En el sentido de que las instituciones educativas y los profesores no vivimos aislados de la sociedad, ¿no? Muchas veces tenemos la sensación de que nosotros dejamos perdón, a nuestros hijos desalineados ¿no?, en una institución y se lo vamos a devolver impecablemente vestido, ¿no? Y esto tiene que ver, me refiero sobre todo a la cuestión de falta de sociabilización mínima, de un problema que tiene que ver con los valores. Entonces, cuando nuestra crisis, creo yo que no es tanto económica como moral, ¿no?, creo que más bien tenemos un problema que tiene que ver con los valores y la forma en la cual estamos tramitando nuestra convivencia. La violencia explota dentro del aula, ¿no?, y explota en las puertas de las instituciones, como explota en otros ámbitos de la sociedad. El tema es qué hacemos los docentes frente a esta cuestión. Porque, digo, fuera del hecho de parar
24 horas en este caso, lo que hay en la plataforma, si se quiere, de reivindicación de ese paro, es la cuestión de que se nos brinden determinadas herramientas para tramitar estas situaciones. Yo creo que no podemos llegar al punto de que en breve terminemos judicializando situaciones, que tengamos policía en todas las puertas de los institutos, y tampoco creo que es razonable que los docentes dentro del aula pasemos a convertirnos en profesionales, por ejemplo, de la contención emocional. Mira, hace poco tuvimos una discusión... Graciano tenía una objeción con ese aspecto. Lo mencionaba, ¿cuándo fue ayer o antes de ayer que debatíamos cuando esto? tratamos este tema, y he seguido con mucha atención la intervención del profesor Romero, y sobre todo subrayo una afirmación que él hace en el sentido de la violencia explota en el aula, explota en la puerta, explota en el estadio, explota. La violencia explota. Pero si explota la violencia es porque está adentro de la persona. O sea, esa situación en la cual se desborda en el aula, pero en realidad nace adentro de la persona. Entonces, el comentario que yo hacía el otro día tenía que ver justamente con eso. Es decir, cuando se va a atacar la explosión de la violencia, ya es tarde. Porque el germen de la violencia está dentro de quienes la ejercen, porque tienen conflictos no resueltos en su interior. Entonces, lo que yo me preguntaba, y se lo pregunto a un docente ahora, de vuelta, porque la vez pasada no tuve mucha suerte, ojalá que con el profesor Romero, que además le gusta la filosofía, podamos intercambiar un poco más sobre esto, pero si hay un profesional que está entrenado para, digamos, interactuar con un niño, con un adolescente, es el maestro en la escuela, es el profesor en el liceo. Está entrenado para eso, es su materia prima. Entonces, ¿cómo puede ser que le sorprenda? ¿Cómo puede ser que le llame la atención que sea una explosión sin previo aviso? Este tipo de cosas. Porque si algo ocurre adentro de ese niño o de ese adolescente, es porque se fabricó. O se fabricó en la casa, o se fabricó en la calle, o se fabricó en la escuela. Pero no es un designio divino que con la varita mágica le dice, vos vas a ser un violento y vos vas a explotar en el aula. Algo pasó. Y esto no se arregla ni con paro, ni con jornada de reflexión. Yo creo que se arregla con una mirada diferente sobre el problema y sobre todo con una cosa que falta en Uruguay en este tema, como en muchos otros, liderazgo. Liderazgo. Acá estamos en una sociedad totalmente horizontal. Estamos todos en un pie de igualdad. Los niños, los adolescentes, los profesores, los maestros, los padres, todos. Falta liderazgo. Nadie se pone al frente, nadie reflexiona, nadie se asume la responsabilidad. ¿Falta autoridad? Falta liderazgo. Liderazgo. Yo estoy acá y vamos para este lado. Nadie asume ninguna responsabilidad. Acabo de leer una entrevista de la profesora Celsa Puente que le dice de todo a Neto, al jerarca de todo el sistema educativo. Dice que es un intocable, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Quién maneja? ¿Quién se pone al frente? ¿Quién dice hay que ir por acá? Los sindicatos por un lado, los padres por otro, los periodistas por otro. Pero falta una reflexión profunda y repito el concepto, liderazgo. Acá nadie sabe lo que hay que hacer. Todo el mundo se cree que esto se arregla con un paro o con criticar al capitalismo y no sé qué más. Y no va por ahí la cosa. Bueno, creo que fue mucho más amplio la intervención de ahora. ¿no? Pero a ver si está de acuerdo el invitado. Tomando el guante de lo que plantea. Sí, básicamente pregunta si se supone que tienen que estar preparados para poder lidiar con los chicos hoy. En primera instancia, quienes nos dedicamos a la formación docente, ya de por sí, de algún modo, tenemos una cuestión que está vinculada con el vínculo, con el trato, ¿no? con los alumnos. A mí lo que me preocupa en esta cuestión es también pensar cuál es el sentido de lo educativo. Y me voy a esto. Cada vez creo que nosotros estamos viviendo en una sociedad donde hay a mi entender, una disminución importante del capital cultural. Creo que nuestro principal problema son algunos síntomas de marginalidad cultural marcada, ¿no? Entonces, cuando a veces el rol de la educación, yo creo que estas prácticas de contención emocional las hacemos todos los docentes, porque si no estaríamos todos con licencia psiquiátrica hace rato la mayoría. Entonces, cuando nosotros, frente a una población o un estudiantado que está en esta situación de vulnerabilidad, de violencia que se vive, ¿no? Que ellos viven y que, por supuesto, como decía, no son extraterrestres, y eso emerge en todas sus situaciones existenciales, incluyendo las educativas. Ahora, cuando el rol del profesional pasa a convertirse ya no a trabajar en torno a contenidos, ¿no? A la formación específica educativa y a engrosar este aspecto cultural que está muy disminuido, ¿verdad? ¿Qué sucede? Porque a mi entender lo que hacemos ahí es, sin querer, colaboramos en cada vez acrecentar las brechas socioculturales.
¿se entiende? En lugares en donde de repente los chiquilines tienen resuelto algunos problemas, ¿no? y vinculados a contención emocional, se pueden trabajar, si se quiere, un poquito más en torno a los contenidos. Entonces a nosotros se nos exige, se nos carga a veces la mochila también a los docentes, de que ahora nuestra tarea básicamente no es tanto enseñar una disciplina, sino ejercer una especie de rol de padres, de psicólogos, en donde nosotros tenemos que conformar una sociabilidad mínima de ese estudiante, tenemos que contenerlo emocionalmente. Nosotros hace poco, en uno de los liceos que trabajo, hicimos unos talleres en donde se nos plantea que seamos formadores en la inteligencia emocional. Si no hay familia, ¿quién lo va a hacer? Si atrás de ese niño, por eso que es previo. Una familia, ¿quién lo va a hacer? Por eso le digo, por eso que es ¿Quién transversal, o sea, lo va a hacer? las familias, las políticas educativas, las políticas del gobierno, o sea, me refiero el Ejecutivo, la ANEP, conjunto, a mi entender, con otros ministerios, como por ejemplo puede ser el MIDES. Falta liderazgo, es lo que yo digo, falta liderazgo. Se debe trabajar fuertemente en que los chiquilines, cuando atraviesan, ¿no?, la puerta de la institución educativa, fuera de lo que en el entorno de esto de la violencia y la inteligencia emocional podamos hacer los docentes, estén mucho más preparados para poder recibir contenidos de educación. Porque si no, creo que a la larga estamos acentuando cada vez más. Pero entonces se brechas solucionaría sociales y con que en culturales. esos centros donde hay contextos que favorecen, ¿no?, tal vez la necesidad de mayor contención emocional, en comparación con otros centros donde se pueden dedicar los docentes más a lo que es el contenido. Sí. ¿Se solucionaría entonces poniendo más psicólogos o terapeutas en los centros más vulnerables para que el docente se dedique a lo suyo y la contención emocional la haga quien tiene que hacerla? Bueno, yo creo que los equipos, el tema de los equipos multidisciplinarios es algo que hace tiempo se viene reclamando. Yo, por ejemplo, en unos liceos que estoy, son 900 alumnos, hay una psicóloga para el abordaje con los 900 alumnos que tienen problemáticas de todo tipo. Bien. ¿No se termina de entender para ti, Guillermo, esta necesidad por parte de las autoridades? ¿O se entiende, no hay presupuesto y se minimiza entonces? Lo que pasa es que es un tema muy complejo, no es una cosa que tenga una solución, que se tomo esta medida y mecánicamente se va a solucionar. La sociedad ha ido cambiando la familia básicamente, ha ido cambiando los roles paternos y maternos, y por lo tanto nos encontramos en situaciones nuevas. Se habla un poco de, bueno, ¿qué función tendría que cumplir el docente? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que casi el 40% de los docentes de secundaria, y más en la UTU, no son ni siquiera docentes egresados. Son personas que más o menos saben una materia, van y dan clase. Entonces, esas personas no están capacitadas, más no sea con la formación que se le da en el IPA, para tratar con un adolescente en tal o cual circunstancia, o eventualmente con un padre en el caso de primaria o también de secundaria. De gusto. Y creo que hay que separar lo que son las situaciones dentro del aula, las situaciones de violencia dentro del aula y fuera del aula. Dentro del aula, el docente, el profesor, tiene que tener un rol decisivo. Porque es el que está, no es el psicólogo ni el trabajador social el que está en contacto día a día en el momento. ¿Tú estás de acuerdo con Graciano en ese punto? No, pero lo que pasa es que plantearon el tema de liderazgo o no liderazgo. Yo en todo caso digo, los docentes tienen que estar muy bien formados, pero aún así presumo que en muchísimas situaciones no va a alcanzar, porque uno puede tener la mejor formación del mundo. Bien, pero no va a alcanzar ante casos que lo esperable sería fueran excepcionales, y es que ya no estamos hablando de un chico en una adolescencia pasional. Hay casos que son patologías psiquiátricas. Bueno, entonces esas excepciones, nadie puede esperar que el sistema educativo se pueda hacer cargo. Ahora, ¿son las excepciones? Sí, son las excepciones. Ale. Bueno, si son o no las excepciones, quizás el propio profe es el que nos puede ayudar un poco más, porque nosotros en todo caso nos enteramos cuando las cosas adquieren cierta magnitud a través de los medios, ¿no? No obstante ello, hay dos asuntos. Primero, que yo subrayo que es un tema complejo, que no es un tema fácil, y que es un tema que de alguna manera ahora nos revienta en la cara, pero que ha sido gestado durante mucho tiempo, no ha sido de un día para el otro, por diversas razones, por distintas razones. Yo escuchaba con mucha atención cuando Graciano dice, y coincido, bueno, pero no es que de pronto cayó una pluma en la cabeza de ese muchacho o de esos muchachos y se volvieron loquitamente agresivos. No, hablaba de quién lo fabricó. Bueno, y yo creo que el problema es la fábrica, porque justamente esta fábrica, para seguir usando la imagen de la fabricación, esta fábrica, en la que estamos viviendo todos, es una fábrica muy injusta que le da mucho y muchas posibilidades a pocos,
y le quita mucho a muchos. Y cuando hablamos de qué pasa con la familia, qué pasa con el barrio, qué pasa con la casa, ¿saben qué? En muchos casos no hay casa, no hay familia, no hay barrio, no hay. Entonces, estamos buscando explicaciones donde ya no se las puede buscar porque eso no existe para miles y miles de compatriotas cuya realidad, la de los muchachos, fue así, y la de los papás de esos muchachos fue así, y la de los abuelos de esos muchachos fue así. Y de pronto nosotros corremos un velo y decimos, ¿y esto qué pasó? ¿A dónde estuvimos mirando todo este tiempo? Venimos y uno lo ve cuando a veces vienen los padres, ¿no? Frente a gurises que han tenido alguna situación, ya sea de rendimiento o alguna situación vinculada a conductas no adecuadas, digamos, en una institución educativa. Y es lo que dice Alejandro, en algunos hogares venimos de 3, 4 o 5 generaciones de fracaso educativo. O sea, esto no es lo que dice, no es algo que se gesta ya. Con más razón, entonces pregunto, profesor, ¿tiene sentido el paro? Sí, yo no quisiera focalizarme en el tema del paro por esta cuestión. Digo, fuera de que yo creo que hay que buscar otro... Hay una charla muy de fondo y lo intentamos, claro, ¿no? Tratando de sacar. Pero en realidad lo que estamos preguntando también es si la medida del paro es efectiva o no es efectiva, porque venimos asistiendo a ella. Creo que también las instituciones a veces quedan un poco... Pienso en lo que pasó nomás en el Liceo 44, digo, las instituciones mismas a veces quedan movilizadas de un modo que a veces hay que hacer un parate reflexivo, aunque sea en esa institución y de algún modo. Las medidas del paro, digo, no. La medida del paro no la puede... todo nacional. Claro, la medida, por eso. No, y el tema, si en todo caso separara y de alguna manera hubiera alguna forma de jornadas masivas, participación masiva en torno, quizás eso cambiaría. Mire cómo viene la votación, profesor. Tenemos que hacer una pausa, pero ¿ve? 94% creen que la medida no es efectiva. Sí, no, de fondo uno está de acuerdo. Por eso digo que el problema y la discusión es otra de fondo. Para mí simplemente puede colocar en el tapete, algo que también decía Alejandro, que a veces cuando sucede esto, emerge en la prensa y lo hablamos. Debería ser un tema, porque nos involucra a todos, de una cuestión que se trate mucho más cotidianamente. Pausa, ¿no? Ya venimos. Llega el Día de la Madre y en Vía Confort, como siempre, podés encontrar los mejores regalos. Y además todo en 12 cuotas sin recargo. Por ejemplo, mira este pack Gama, secador de pelo y planchita de pelo Gama, todo por solo 12 cuotas de 289 pesos. Regálale a mamá lo mejor, llama a Vía Confort 507-3883. Son muchos los mensajes que han llegado al programa el día de hoy, por el primer tema, también por este. Hay aquí alguien bien que es duro, ¿no? Y dice, el gran error del movimiento sindical, usar los paros como herramienta de ganar visibilidad. Lo único que han logrado es desacreditarse. El paro es una medida de último recurso, no una estrategia sistemática para captar la atención de la opinión pública. Si los gremios docentes no tienen otra forma de convencer, ¿en qué manos ha caído la educación? ¿Qué opinión te merece este comentario? Bueno, yo no estoy, en mi caso, por ejemplo, igual no estoy ni vinculado a los sindicatos ni los gremios, ni estoy hablando... Bueno, a la medida aquí, de los paros. En función, claro, no, digo eso para aclarar que cuando yo me refería al tema que tenga ese resorte en la opinión pública, en verdad lo digo lamentablemente, es así, ¿no? No debería ser, no, yo creo que hay que realmente las medidas de fondo, como decía anteriormente, pasan por otro lado. Entre otras cosas, el llamado a la responsabilidad que se tiene desde algunas instituciones públicas directamente. O sea, la idea de que la universidad, el MIDES, el MEC, o sea, los organismos gubernamentales tienen que estar trabajando en torno a esta temática porque es de una transversalidad absoluta y nos afecta a todo el campo educativo. O sea, que atender esta emergencia que nosotros yo creo que tenemos de crisis moral, de marginalidad cultural, es algo que nos compete absolutamente a todos. Y perdónate un segundo. Tener en cuenta que nosotros, Alejandro hablaba de algo que me parece clave también, que es la violencia que yo creo que se genera cuando se dan formas de la desigualdad, ¿no? ¿Verdad? Sobre eso hablabas un poco, Alejandro. Para mí, al menos. Y yo creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestro ciclo básico, que yo creo que es la zona roja de nuestro sistema educativo, estamos teniendo un índice entre repetición y deserción de casi el 40%. ¿No? Pero... No, hoy decía Pascal más temprano esta cuestión del docente, ¿no? Que tiene que abordar otras responsabilidades que ya no son solo las de enseñar lo curricular.
pero también me parece que tendríamos que ponernos un poco de acuerdo, porque le exigimos ahora que sea padre, madre, tutor, tía, abuela, no sé, guía espiritual y no sé cuántas cosas más, pero después cuando hablamos, por ejemplo, de presupuesto, decimos que el 6% no puede ser, porque no se puede atar al PBI y esgrimimos una serie de argumentos. Entonces, si vamos a asumir que el rol del docente ahora es otro, vamos a darle las herramientas, porque esta situación de los equipos multidisciplinarios pasa también, por ejemplo, en primaria. Estas famosas escuelas disfrutables funcionan en 6 o 7 escuelas. El otro día conversaba con una directora que me decía, la psicóloga puede venir, una escuela complicada, puede venir una vez al mes. Y hay otra cuestión que también se conversó más temprano, tenía 6 citas ese día que fue, ninguno de los padres se presentó. Bien, Guillermo. Sí, yo en principio con esto de los paros no estoy de acuerdo, creo que no sirven para nada. Pero lo que me pregunto es, ¿qué hacemos? Es decir, dejamos a los profesores solitos, porque se produce el hecho de violencia y fenómeno. Decimos, como dice la mayoría, como dice la votación, los profesores no hay que hacer paro, no estamos de acuerdo con la medida. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos una cadena nacional cada vez que hay un hecho de violencia? ¿Alguna respuesta la sociedad, las autoridades hay que dar? No estamos de acuerdo con los paros, hagamos algo. Bien, tribuna, Ligia. Cuando hay una agresión a un docente se hace paro y se los critica. Pero cuando también reclaman por salario o presupuesto, también se los critica y se hacen paro. O sea que tampoco se puede hacer nunca paro. Y quería comentar algo sobre el tema del rol docente. Una autoridad de la educación dijo que bueno, que las agresiones a los docentes podían ser accidentes laborales o tiene que ver con su trabajo. Me parece que solamente sería si fuéramos sparrings los docentes, pero no de otra manera. Y me parece que también si se está sobrevalorando el rol que tiene que tener el docente, y es imposible. Tenemos formación, sí, tenemos formación en psicología, tenemos formación en muchas ramas que tienen que ver con la contención social y con el manejo hasta de no solamente de los alumnos que tenemos a cargo, sino también de las familias. Pero tampoco somos magos, no tenemos una capa y no tenemos superpoderes tampoco. José Luis. Creo en defensa personal, falta en cualquier momento. Creo que sin dudas los docentes, pero no de ahora, no son padres, no son madres, no son tíos, pero de alguna manera también son todo eso y siempre han sido un poco de todo eso. Lo que sí me parece que es muy importante atender a la formación profesional para que no pase eso de el profesional en la contención, ¿no? Pero porque la formación docente en sí tiene, digamos, componentes, un poco creo que lo que hacía referencia a Ligia, en cuanto a que es necesario que el docente tenga, obviamente, lo que es lo duro del docente, que es la ciencia de la educación, la formación en pedagogía, la formación en didáctica, por ejemplo, pero también todo el tema que tiene que ver con la psicología, con la sociología, con todos esos temas, y además con formaciones específicas de problemas hoy día y cotidianos que tienen que ver con el tema de la droga, que tienen que ver con la educación, como tienen que hacerlo casi todos los sexual profesionales y todo lo en todas demás. las áreas. Pero, a ver, tengamos en cuenta también que hemos descuidado mucho la formación que tiene que ver, la formación artística, la formación, por ejemplo, física. Entonces, son cuestiones que van de la mano, pero me parece que la formación docente es fundamental para que salgamos de ese porcentaje de docentes sin formación docente que hay en el país. Sí, el que piense que un paro no soluciona nada, preguntándose entonces por qué los autoconvocados, un movimiento Un Solo Uruguay se está movilizando para hacer qué si eso no va a resolver el tema del agro. Sí lo piensan cuando los trabajadores nos movilizamos para pelear por salario, por presupuesto. ¿Cuántos ¿Movilización programas? es una cosa, paro es otra? Sí, no, va en el mismo camino. El paro es una movilización, lo que no es que los profesores el día que hacen paro se quedan en la casa mirando el programa de la televisión a ver qué opina la gente en las encuestas. Los paros, las movilizaciones van en el mismo sentido. ¿Cuántos programas se han hecho para discutir el 6% del PBI? ¿Qué significa el 6%? ¿Qué son los equipos ¿Por qué no van multidisciplinarios? a presentarse con el Consejo de Ministros los docentes? Muchas veces han ido, no solamente los docentes, los Digo como trabajadores de salud como pública, hacen los de Un Solo construcción. Uruguay, digo cómo hace el movimiento Un Solo Es Uruguay. que lo han hecho. La vez pasada hubo una crítica porque los trabajadores de la construcción estaban movilizándose porque se quería reajustar el cálculo del salario vacacional de los trabajadores de la construcción y hubieron miles de trabajadores, muchísimo más, en número bastante importante, a todos los trabajadores del movimiento, todas las personas del movimiento Un Solo Uruguay que se han movilizado en los consejos de ministros. Los trabajadores de salud pública se estuvieron movilizados el otro día, no los pasaron en la televisión, pero estuvieron ahí movilizados porque las cámaras estaban enfocadas a otros temas. O sea, bueno, ahora como ponen vallas tampoco se va a poder acercar trabajadores, demasiado. cuando no nos movilizamos y no paramos para presionar, no se los toma en cuenta para nada. No, yo creo que además si consideramos que la educación es esencial, recuerden que hubo una palabra clave en el comienzo de este periodo de gobierno que fue la esencialidad, ¿no? Pero sin embargo la palabreja apareció en ese sentido para, en su momento, cortar un reclamo presupuestal, ¿no?
respecto de una huelga docente. Yo me refiero... Bueno, si es, y hoy no es la misma palabra, pero de alguna manera se está marcando la cancha desde el ministerio para con Claro, la idea los es sindicatos. esencial y no podemos perder día de clase. Bueno, es esencial todo el año y en todo momento, ¿no? Es lo mismo. Y los paros... Solo un segundo, Victoria, Sí. esto. Me refería por el tema de los paros. En verdad... Uno puede no estar de acuerdo con que es una medida que va a subsanar este problema por la complejidad que tiene y porque va mucho más allá. Pero tampoco podemos... No hacer nada. No, y no suponer que las luchas sindicales de año, los paros, han beneficiado nuestro contexto laboral, digamos, Bien. porque sería muy injusto también pensar que en definitiva los sindicatos o los gremios simplemente se dedican a poner palos en la rueda y no ven más allá. En verdad, yo no estoy ni sindicalizado ni agremiado, insisto, pero estoy enormemente agradecido a que parte de mis condiciones laborales las tenemos y las hemos mejorado gracias exclusivamente en buena medida a la tarea que han llevado adelante los sindicatos y los gremios. Tenemos que ir cerrando, señores, pero me quedó una duda dando vuelta. Estés de acuerdo o no con la eficacia de una medida de paro, queda siempre la otra pregunta, bueno, si no hacemos, pero ¿qué hacemos? Algo hay que hacer. Y en ese algo hay que hacer, ¿tienen resuelto qué se hace con el adolescente o el niño que protagoniza un episodio de violencia? ¿Tiene resuelto si siguen en la institución educativa o no? Claro, bueno, esa es una de las Porque cuestiones... eso es algo concreto, eso da mensajes para un lado o para el otro. Sí. Esa es una de las cuestiones que justamente se están reclamando, digo, no poder tener una contención y un tratamiento de ese alumno, ¿sí? Que creo yo que también excede lo que podemos hacer puntualmente de apagar el incendio en una situación concreta que pueda ser los docentes o un equipo de dirección. Es ahí cuando nosotros requerimos la intervención. ¿Pero qué sería lo ideal? ¿Expulsarlo de ese centro para que los demás vean lo que está bien y lo que está mal? No. ¿O trabajar con él para mantenerlo incluido? Exacto, bueno, y eso es lo que... ¿Pero qué significa trabajar con él para tenerlo incluido? ¿Quién trabaja con él? ¿De qué modo y quién trabaja con él? O sea, la cuestión no se resuelve... Hoy lo sancionamos un día y vuelve al otro día igual al aula y quizás hasta resentido porque estuvo sancionado. O sea, es cómo tramitamos eso. Porque si nosotros recuerden el último episodio. Hablamos de inclusión... Quien fue a increpar al director de salir afuera y encima andaba con un cuchillo, era alguien que ya estaba siendo sancionado por un episodio anterior de robo en la misma institución. Claro, porque si no la inclusión es un simulacro, ¿se entiende? O sea, si nosotros no atendemos con responsabilidad... Sí, pero a cualquier precio la inclusión... No hay, la inclusión es una palabreja que suena bien, pero en verdad no estamos incluyendo. No está tan definida, me parece además, ¿no? O a cualquier precio. No, si la inclusión es simplemente tirar situaciones de este tipo dentro del aula y que se resuelvan como puedan los docentes, estamos muy lejos de una educación real, ¿no? De una inclusión real. Es mucho peor porque detrás de la palabra inclusión, lo que en realidad ocurre es la exclusión de los que quieren ir a estudiar, los que quieren salir adelante con su propio esfuerzo, que se ven sometidos a esa minoría que no puede ser controlada por las autoridades y que hace un desquicio en el salón de clase. Ay, nos queda tanto por seguir aprendiendo de nosotros y de cómo seguir en esto, ¿no? Sí, me están diciendo acá otro día, sí, ya sé, productor, terminó el programa. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes, como siempre, que desde la concordancia o el desacuerdo nos acompañan siempre del otro lado. Gracias.